días, ¿cómo están? En Urbana TV, aquí Yanina Chafitela acompañándolos en una nueva edición de Desde el Barrio, el noticiero de Urbana TV, con un montón de información que tenemos en el día de hoy. No quiero dejar de mandar un saludo a nuestro querido Cacho, que andaba con problemitas odontológicos, así que esperamos que se reponga muy pronto. Y arrancamos con las noticias del día, que son muchas y siempre complicadas. Una de las más destacadas en el día de ayer fue el escándalo que se armó en diputados, entre algunas diputadas del bloque de Unión por la Patria y el diputado José Luis Espert. Vamos a ver el video cortito de lo que pasó. Agarrar y hacer algo más a la policía, a los encargados, a nosotros no me toques. La verdad es muy cobarde lo tuyo, José Luis. Muy cobarde. ¿A vos te parece hacerte el malo? Hacerte el malo. Psicópata. Vos sos otro. Igual de cagón. No tiene huevos, manda a la justicia, no tiene huevos. Mandan a la gente en los aeropuertos, payasa. Bueno, así se levantaba la sesión ayer en el Congreso de la Nación, donde igualmente la comisión que preside José Luis Espert de Presupuesto y Hacienda se llevó un traspié en el sentido de la voluntad de Espert, porque a pesar de este escándalo que hizo que se levantara la sesión, se logró por parte del bloque de Unión por la Patria con algunos aliados que se introduzcan en la Comisión de Presupuesto y Hacienda los proyectos de los que ya venimos hablando hace varias semanas, porque están sistemáticamente impidiendo que se traten los proyectos de financiamiento universitario y de emergencia del Garrahan. Seguimos día a día tratando de mejorar el presupuesto universitario, de lo que ahora vamos a hablar, porque no se puede creer los números del financiamiento universitario actuales en el país y del Garrahan, que seguimos todavía con el conflicto del Garrahan, en donde todavía no están pudiendo resolverlo los residentes, los médicos. Es catastrófico lo que está sucediendo en ese hospital. Varias veces el oficialismo ya había logrado en la sesión evitar que se trataran estas dos temáticas, porque obviamente, como diría Milei, les arruina el déficit cero, pero necesitamos del Garrahan y necesitamos de la educación y necesitamos de las universidades. Así que se siguió insistiendo, y antes del escándalo que acabamos de ver, que surgió además porque José Luis Espert, fuera de micrófono, pero a los gritos en el recinto, empezó a los insultos y a decir de todo. No es la primera vez, es conocido por el famoso cárcel Ovala, y vamos a seguir lamentablemente hablando de este diputado en el día de hoy. Lo cierto es que el insulto no le alcanzó y el martes 8 de julio, el martes que viene, a las 16 horas, se van a estar tratando en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que él preside, estos dos proyectos que son tan importantes para nuestro país: financiamiento universitario y la emergencia del Hospital Garrahan. Y hablemos un poquito del financiamiento universitario, porque los números son escalofriantes. Digo, cuando Milei dice que vino a destruir el Estado desde adentro, es lo que está haciendo efectivamente sistemáticamente todos los días. Una de las pocas
cosas en las que no ha mentido y que cumple rajatabla es efectivamente en destruir y correr al Estado de todas sus funciones o de todas las funciones en realidad sociales que no le sirven a los poderes concentrados y a los más ricos de este país. Los números, el presupuesto de la universidad actual en el año 2025 es el más bajo en los últimos 20 años. 20 años. Si continúa así, si este proyecto del que hablábamos recién no logra su aprobación para poder aumentar el financiamiento de las universidades en nuestro país, la representación del presupuesto universitario en nuestro PBI va a pasar del 0,72% al 0,43%. Parece poquito, pero son un montón de miles de millones de pesos que se le estarían sacando a la universidad, porque bueno, parece que la universidad y que la gente vaya a la universidad y que el pueblo se eduque y que pueda tener una carrera universitaria y que pueda seguir habiendo médicos, investigadores, científicos, ingenieros en nuestro país, no es una prioridad del gobierno de Javier Milei. La inversión en capital en las universidades, todo lo que tiene que ver con infraestructura, compra de equipamiento, ¿saben cuánto fue en el año 2024? Cero. Cero. No se compró una tiza, no se compró una silla, no se compró una computadora en el año 2024, el primer año de la gestión de Javier Milei, para las universidades de nuestro país. Digo, se entiende por qué es tan importante el proyecto de financiamiento universitario que sistemáticamente están tratando de bloquear en el Congreso y que esta vez le salió mal y que a pesar de ese escandalete que vimos ayer, logró entrar en la comisión. Las transferencias a las universidades fueron 22,5% más bajas en términos reales también que el año pasado. O sea, no hay número que miremos en relación al financiamiento universitario que nos diga, bueno, hay algo que se mejoró, hay algo que, por lo menos algo sí hicieron, falta esto. No, nada, cero. No les interesa. El que quiera ir a la universidad, que se la pague, diría Milei y diría su gobierno, ¿no? El que quiera ir a la universidad, que se la pague. El Estado no tiene por qué hacerse cargo ni de las universidades, ni de los hospitales, ni de los discapacitados, ni de la ciencia. ¿Para qué está el Estado de Milei? Para hacer lo que decíamos acá muchas veces de Robin Hood invertido, facilitarle los negocios a los ricos, a los millonarios, y dejar a la gente sin nada. Que la gente se arregle como pueda. Bueno, lamentable, pero bueno, vamos a seguir trabajando este tema porque vamos a seguir este proyecto de financiamiento universitario en el Congreso para ver cómo sigue la semana que viene en la sesión. Y hablando del Garraham, hablando de los médicos, ayer se conoció una noticia calamitosa que sigue precarizando a los médicos de nuestro país. El Estado ya no decide, dijo Javier Milei, y lo que hizo fue modificar el sistema de becas de los residentes universitarios. ¿Cuál es el resultado? Porque uno puede decir, bueno, lo modificó para darles un poco más, para aumentarle los salarios, con todo lo que trabajan, con los pocos recursos que tienen. No, es para precarizarlos un poquito más. Lo que hizo fue modificar el sistema de becas para que el Estado ya no tenga que hacerse cargo de las cosas básicas que tiene que cobrar un residente médico en nuestro país, como por ejemplo tener el residente su propia obra social, sus propios aportes jubilatorios. Bueno, todo eso se modificó y lo que hizo fue crear lo que se llaman beca institución y beca ministerio. Entonces, ¿qué hace el residente? Ahora el residente, que ya no va a ser considerado un empleado público, un trabajador del Estado, siendo residente en hospitales públicos, como lo era hasta ayer, ahora lo que va a hacer es tener que elegir cuál beca te gusta más para ser residente. ¿Querés la beca institución, se llama, o la beca ministerio?
obviamente los residentes, digo, esto lo decía Gerardo Oroz ayer, que es el delegado de ATE del Garraham, dice, te están haciendo elegir entre Guatemala y Guatepeor, porque cualquiera de las dos becas que vos elijas, la beca ministerio o la beca institución, te quita derechos y te quita dinero y te hace bajar el salario que cobras como residente médico de los hospitales públicos de nuestro país. Lo leemos el textual para que se entienda cuál es la diferencia. Dice, son dos tipos de becas, son precarias. Digo, recordemos que ya el hecho de que dejes de ser considerado un empleado público y pases a ser un becario de por sí te precariza. Pero además, el cinismo de hacerte elegir a vos de qué modo querés ser precarizado. Entonces, si vos elegís la beca del ministerio, tenés todos los descuentos que te corresponden, pero no te pagan más los adicionales. En el caso que elijas la beca institución, que es una beca que tendría que hacerse cargo el propio hospital de pagarle al residente, no ya el Estado, entonces ahí recibís los adicionales, pero no te dan los descuentos ni la obra social. Así que elige tu propia precarización, sería esta medida que ha tomado el gobierno de Javier Milei, que sigue destruyendo al Estado. La mayoría de las noticias que tenemos hoy para comentar son destrucción del Estado, destrucción fuerte del Estado, que debería estar presente para todas nosotros y nosotras, que como les gusta decir a ellos, los bancamos con nuestros impuestos. Bueno, no. Ahora nuestros impuestos bancan otras cosas, bancan la fuga de capitales, bancan financiar a los que sí se están enriqueciendo con el blanqueo de capitales, con la baja de impuestos a los autos de lujo, a los bienes de lujo y a todas las cosas que está haciendo el gobierno de Javier Milei para que, por ejemplo, puedan viajar al exterior con esos dólares baratos que se compra. ¿Y quién lo financia? Nosotros, vos, todos los que estamos mirando este canal y todos los que tenemos que trabajar para poder vivir en este país. Es realmente un sistema perverso de Robin Hood invertido el que está ejecutando el gobierno de Javier Milei, que sigue contra la universidad, contra la educación, contra la ciencia. Ya comentaremos seguramente en el noticiero de mañana una noticia que no tuvimos tiempo de desarrollar hoy, pero que tiene que ver con que acaban de sacar un decreto hace minutos, antes de que arrancáramos el programa, para poder intervenir en las investigaciones del CONICET. Bueno, sin palabras. Tremendo lo que está haciendo y hay una pequeñísima luz de esperanza, porque el que salió, por supuesto, a responder, más allá de los residentes médicos y de toda la comunidad médica del país, fue el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, que aprovechó para comentar las diferencias de modelo. Y lo que dijo fue, nosotros en los últimos años en la provincia de Buenos Aires hemos tomado decisiones muy opuestas a la que estaba tomando Javier Milei ayer con esta precarización, y los residentes en la provincia tienen paritarias abiertas, digo, para el que se acuerda que es una paritaria, ¿no? Porque tampoco existe más. Les redujeron las horas de guardia y les eliminaron el sábado laboral, por supuesto sin ningún tipo de recorte salarial a los residentes médicos de la provincia de Buenos Aires. Se está preparando ahora para mediados de mes, para el 17 de julio, una movilización por este tema, pero bueno, digo, quedan claras las diferencias de modelo y cómo está actuando, no en este caso, lo ha hecho en muchísimos otros también, el gobierno de la provincia de Buenos Aires para tratar de morigerar estos golpes que no cesan al sector trabajador de nuestro país. Y hablando de la provincia de Buenos Aires, una buena noticia, que ayer estuvo Kicillof en el acto aniversario por el 15º aniversario del programa Envión. El programa Envión
estuvo en Avellaneda, hubo más de 4.000 jóvenes presentes en ese acto. Acompaña las trayectorias de vida de chicos de 12 a 21 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad o que padecen necesidades básicas insatisfechas. Vamos a ver muy cortito lo que decía Axel Kicillof ayer en el acto. Cada uno de los lugares donde se lleva adelante el programa Envión, a mí me gustaría que viniera Milei y esas autoridades del gobierno nacional que dicen que no tiene que haber Estado y van a escuchar cómo con Envión estamos haciendo más Estado, más solidaridad, más acompañamiento, más abrazos, más futuro para los pibes y pibas, porque en la provincia de Buenos Aires sabemos bien que nadie se salva solo y que por más que nos corten los presupuestos, por más que quieran hacer desaparecer al Estado, acá hay pibes y pibas que defienden lo que tienen, que se ocupan por el de al lado. Nosotros dependemos de ustedes. Nosotros dependemos de una juventud que haga, que cuide, que piense en lo demás y que luche por lo que tiene. Lo vamos a hacer con cada boleta en cada urna. Esta es la provincia de Buenos Aires y acá no queremos motosierra. Bueno, ahí lo escuchábamos al gobernador, ¿no? No queremos motosierra y bueno, tiene que ver con esto que estábamos diciendo del oasis que se ha constituido la provincia de Buenos Aires hoy en nuestro país para tratar de revertir o morigerar los efectos de las políticas del gobierno nacional. El programa Envión en este momento sostiene a más de 73.000 chicos de 12 a 21 años y lo que hace es facilitarles instancias de formación para fortalecer sus aptitudes, para desempeñarse correctamente en la vida laboral, en la vida escolar y prepararlos para la vida laboral. También fortalece los vínculos comunitarios, familiares y afectivos para que los chicos que están en situación de vulnerabilidad en la provincia se puedan desarrollar y puedan tener una oportunidad de futuro, que es lo que nos está sacando el gobierno nacional todos los días a prácticamente todos los sectores que no son los concentrados y los ricos de siempre. La posibilidad de un futuro. Así que bueno, es para celebrar que este programa además tenga ya 15 años. 15 años, calculen ustedes cuántos miles y miles de chicos y chicas bonaerenses que están cubiertos hoy por este programa tienen una perspectiva de futuro de 15 años para acá. Muchos de ellos ya deben ser padres, ya deben tener casi 40 años y seguramente tendrán una historia muy distinta. Estuvo muy lindo el acto porque además estuvieron presentando todos los proyectos que los chicos trabajan a partir de este programa. Pero digo, han tenido una posibilidad gracias a este programa que no hubieran tenido si este programa no existiera. Y les puedo asegurar que este programa no existiría si hubiera sido creado a nivel nacional en el día de hoy. Por suerte está protegido en la provincia de Buenos Aires y está bueno conocerlo, porque muchos de esos chicos, así como muchos de los chicos que tuvieron por primera vez con el Conectar Igualdad acceso a una computadora y pudieron empezar sus estudios y pudieron acceder correctamente con una igualdad de oportunidades con el resto de los demás chicos a poder tener una computadora donde hacer sus trabajos, bueno, a muchos de ellos les cambió la vida. A estos 73.000 chicos también les está cambiando la vida este programa. Por eso está bueno difundirlo, por eso está bueno conocerlo, porque este tipo de medidas, además, son las que evitan algo que a la derecha en nuestro país le encanta sacudir, que es el tema de la inseguridad. Cuando un chico está contenido, está escolarizado, vive en una comunidad, tiene lazos afectivos, familiares y un estado presente que lo sostiene, es mucho más difícil que pueda caer en la delincuencia. Por eso es importante entender que este tipo de medidas hacen mucho más
por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y en todo el país que comprar 48 patrulleros, que comprar más bala, cárcel o bala, como le gusta decir al diputado Espert. Bueno, este tipo de medidas son las que efectivamente alejan a las personas de la delincuencia, porque se les da una contención, porque se las integra socialmente y les da una oportunidad de vida que no tendrían si programas como estos no existieran. Por eso son tan importantes y es bueno difundirlos. No se conocen, muchas veces no se sabe, pero muchas vidas de muchos chicos en la provincia cambiaron gracias a un programa como este. Y hablando del señor Cárcel o Bala, ayer, no contentos con la detención de Alexia Abaigar, la semana pasada, detuvieron a 4 personas más en el marco de la denuncia por el pasacalles y la caca que tiraron en la puerta, justamente, o en la vereda, de la casa de José Luis Espert. Iván Díaz Bianchi, Aldana Sabrina Mucio y Candelaria Montes fueron personas detenidas ayer con un operativo de espectacularización de la policía como si fueran delincuentes terroristas, que lo único que hicieron es tirar un poco de mierda en la puerta de la casa de Espert. El mismo diputado que ayer provocó a las diputadas en el escándalo que vimos y que se la pasa provocando con sus discursos y que se la pasa generando violencia. Es muy difícil contenerse, yo lo sé. Es muy difícil no querer, por lo menos, ir a tirar mierda en la puerta de la casa de Espert. No considero que sea esta es mi opinión personal, no considero que sea una medida adecuada porque da lugar a estas cosas que están pasando. Y claramente son detenciones disciplinadoras y políticas por algo que es solamente una contravención. Vamos a escuchar a la hermana de una de las detenidas, de Aldana Mucio, y a la mamá de Alexia, que hablaban así ayer en una conferencia de prensa que se dio a partir de estas detenciones en el bloque de Unión por la Patria. Soy hermana de Aldana Mucio. Al igual que los compañeros, esta mañana, madrugada casi, nos despertaron con un allanamiento. Mi hermana es madre de 5 hijos. Yo tengo 2 hijas chiquitas también. Perdón si me pongo nerviosa. Fueron horas y horas de revisar y revisar todo hasta que finalmente se la llevan detenida y no contentos con esto, ¿no? La sacan por primera vez, no salió bien el video, la hacen volver a entrar a casa y vuelven a hacer el video de la detención para que les quede bonito. Lo único que quiero agregar es que no se llevaron una terrorista, es una hermana, una mamá, una hija, y se la llevan por ser mujer y peronista. Y a mi hija no le dieron la excarcelación. Ese momento fue dolorosísimo. Mi hija, por supuesto, quería que yo me fuese, pero yo también quería que ella se fuese. Y bueno, al otro día, eso fue un miércoles, jueves, viernes, eso fue un viernes a la noche cuando yo salí de la comisaría. El día sábado la traen a mi hija de San Isidro a la calle Talcahuano con un nivel de violencia y de sadismo impresionante. Ella me contó que le pusieron las esposas y que la encadenaron al móvil policial. Pero maltrato, sadismo, ensañamiento, aparentemente todo porque es militante peronista.
Bueno, esas eran las declaraciones de familiares de las personas detenidas por algo tan menor como haber tirado un poco de bosta en la puerta, que además, de la casa de Esper, que además ni siquiera tienen pruebas. Ni siquiera tienen pruebas. Lo que tienen es un número de patente de registrado. De casualidad tenía el auto patente, porque tampoco hay patentes y los autos están circulando sin patente porque el gobierno no compra los insumos que tiene que comprar para que los autos en Argentina circulen con patente. Sea cierto o no, digo, asumamos que lo que pasó es efectivamente cierto y que estas personas fueron a tirar papelitos y poner un pasacalles y tirar un poco de mierda en la puerta de la casa de Esper, que además es el que se la pasa tirando mierda para todos lados, insultando, provocando y efectivamente generando violencia. Creo que la respuesta no debe tener nada que ver con la violencia, ni siquiera fue un hecho violento, pero me parece que también deberíamos tratar de evitar dar lugar a este tipo de circos mediáticos que hoy por hoy además tiene en riesgo la vida de una de las personas detenidas. Alexia tiene una enfermedad autoinmune por la cual ya doctores han dicho que debe salir de la cárcel de Ezeiza donde la llevaron. Estuvo detenida en la comisaría 36 horas y ahora hace una semana detenida en la cárcel de Ezeiza. Como si fuera una terrorista, una narcotraficante, una asesina. Es una contravención. En San Isidro, que es donde vive el diputado Carcelo Bala, se debería haber encargado la justicia contravencional de este tema. Pero no, fue la justicia federal de San Isidro la que dictó estas detenciones, que se ve que muchas otras cosas no tienen para hacer, y aprovecharon para desplegar este circo mediático que, sea o no cierto, que cometieron esa travesura, que cometieron ese acto bobo, diría yo, pero que tiene que ver con la violencia que engendra José Luis Espert, están tratadas como delincuentes. Esto es disciplinatorio y esto es persecución política. Tiene que quedar claro. Milei lo dijo muchas veces, o más bien no lo dijo cuando se lo preguntaron, que él no cree en la democracia. No cree en la democracia. Y está claro porque este tipo de cosas tienen que ver con comportamientos autoritarios, no vamos a decir nazis, o sí podríamos decirlo, porque bueno, otra de las noticias que tenemos para charlar hoy es la locura de Milei en cuanto a seguir denunciando periodistas. Digo, en un estado en donde uno no se puede manifestar porque te cagan a palos, como los jubilados todos los miércoles, en donde uno no puede informar porque están permanentemente denunciándote y hostigándote. Quiero leer los nombres porque, bueno, no se puede creer. Ayer Milei denunció por injurias a Jorge Rial, a Fabián Doman, a Mauro Federico, a Nicolás Lantos, a Julia Mengolini. Había ya denunciado al periodista Ali Lijalad y a Carlos Pagni, a todos. Estas dos últimas que menciono ya fueron desestimadas por la justicia. Denuncia a todos los periodistas que dicen cosas que tienen que ver con denunciar lo que el Estado Nacional está haciendo con sus tareas, con sus deberes. Entonces, es bastante grave. Bueno, la frase lo dijo él, hasta le puso una sigla, ¿no? No odiamos
lo suficiente a los periodistas. Entonces, en un estado en donde el periodismo no puede informar, la gente no se puede manifestar, claramente la libertad de expresión está cada vez más cercenada. Recordemos que han detenido tuiteros, han hecho cosas de ese calibre, y en donde se busca, a través de este tipo de detenciones, como a estas personas por haber puesto un pasacalle y tirar bosta en la casa de Espert, bueno, es persecución, es autoritarismo. Él se pone muy nervioso cuando le dicen nazi, porque dice que él no podría nunca ser nazi porque a él le encanta el judaísmo. ¿Qué tendrá que ver, no? Pero lo cierto es que cada vez más se parece. Se parece a un Estado persecutorio que no permite ni la divulgación de la información, ni la libertad de expresión en ninguna de sus formas, y que arma circos mediáticos totalmente disciplinatorios para evitar justamente que la gente se manifieste. No le gustará que le digan nazi, pero se le parece bastante. Y hablando de lo que tiene que ver con nuestro país y con las cosas que no hace el gobierno nacional y que debería, está el tema del gas. Más de la mitad del país está sin GNC, y hoy nos enteramos que ayer Mar del Plata, en una jornada con una sensación térmica de casi menos 10 grados bajo cero, se quedó sin gas. Tuvieron que cerrar escuelas, tuvieron que cerrar restaurantes, tuvieron que cerrar gimnasios, obviamente cualquier lugar que necesitara algún tipo de calefacción. Tuvieron que cerrar el parque industrial. Básicamente Mar del Plata quedó parada porque no había gas. El problema que indica la empresa es que hubo una baja de presión justamente por la alta demanda. Estamos transitando en nuestro país una ola polar fuertísima, más fuerte que de la última década, casi diría. Y el gobierno no estaba preparado para eso, a pesar de que Milei dijo hace muy poquito tiempo, hace 8 meses nada más, en Chile, que el gas nunca nos iba a faltar. Mirá. Pero no solo ya estamos revirtiendo décadas de deterioro, sino que tenemos una potencialidad enorme, con las exportaciones de petróleo que son una realidad, pero también con mayores exportaciones de gas a nuestros países hermanos y de GNL al resto del mundo en pocos años. O sea, hablamos de una fuente de recursos extraordinaria que, de mínima, puede abastecer la demanda argentina por los próximos 150 años. Por eso, Vaca Muerta es un antes y un después para nuestro país. Nunca volverá a haber faltante de gas en la Argentina. Alcanzará en demasía para nuestro país y también para exportar. Nunca volverá a haber déficit energético en la Argentina, al menos nunca mientras no nos desviemos del camino de la libertad. Vamos a tener gas en demasía, dice Milei. En demasía, nunca más va a volver a faltar. Me hace acordar al otro, a Macri, diciendo no se inunda más. Bueno, acá dice no va a faltar nunca más gas. Todo mentira. Todo mentira, porque hay una semana de frío extremo como la que estamos atravesando y se queda medio país sin GNC, Mar del Plata entera, con lo que significa la producción de esa ciudad y la enorme cantidad de gente que vive allí sin gas. No sabemos además cuándo se va a recomponer, porque el problema, por la baja de presión que se genera, hace que la gente tenga que uno a uno, están diciendo no lo hagan cada uno de ustedes, pero mucha gente lo va a tener que hacer igual porque se mueren de frío, es reconectar uno a uno cada medidor. Uno por uno van a tener que reconectar. Es distópico lo que está pasando. Distópico lo que está pasando. Sin gas, sin GNC,
sin gas en una ciudad que hay que directamente detener su funcionamiento. ¿Qué fue lo que dijo su intendente, Guillermo Montenegro? Y que consuman menos, gasten menos. No hay plata, no hay gas, no hay patentes, no hay educación, no hay universidades, no hay nada, no hay nada. Bueno, lamentable. ¿Y quién es Guillermo Montenegro? Guillermo Montenegro es el intendente electo por La Libertad Avanza en la ciudad de Mar del Plata, que además, como acá, en la ciudad de Buenos Aires, no sé quién le habrá copiado a quién, si Jorge Macri al intendente Montenegro o al revés, también empezó con patrullas municipales que maltratan a personas que están en situación de calle y las desalojan. ¿A dónde las llevan? De eso no se hacen cargo. Y esto es importante porque ayer mismo la justicia le puso un freno por la cantidad de denuncias que se recibieron a estas patrullas, que se llama Cuerpo de Patrulla Municipal de la ciudad de Mar del Plata. Hay un montón de videos circulando en las redes de cómo maltratan a las personas que están durmiendo en la calle porque no tienen alternativa. Las sacan a las patadas y no les garantizan un lugar donde dormir, con sensaciones térmicas como las que acabamos de leer, 10 grados bajo cero. Para eso sí hay plata, para pagarle al cuerpo de patrulla municipal, que por suerte detuvo su accionar a causa de una denuncia que se había presentado, la Comisión Provincial por la Memoria. Le hicieron lugar a ese habeas corpus. Fue el Juzgado de Garantías número 4 de Mar del Plata, que está a cargo de Juan Tapia, el que hizo lugar a este habeas corpus presentado para detener el accionar de estas patrullas del horror, que lo único que hacen es maltratar gente vulnerable y en situación de calle, como está lleno en Mar del Plata y como está lleno en la ciudad de Buenos Aires, y como hay cada vez más, porque cada vez la plata alcanza menos. Cada vez más gente se va cayendo del sistema y lo único que tienen para ofrecer gente como Guillermo Montenegro o como Jorge Macri en la ciudad es barrerlos abajo de la alfombra, es limpiarlos. Limpieza le llamaba Jorge Macri en la ciudad a este tipo de operativos. Operativos de limpieza, vos decís, van a barrer mejor las calles, van a estar más limpias las plazas. No, la limpieza es la de la gente, a la que directamente consideran basura. Lamentable. Pero no es solamente todo esto lo que pasa con el gas, porque además el gobierno le transfirió a todos los consumidores, es decir, a todos nosotros, el costo de lo que se llama zona fría en las tarifas de gas. Ustedes saben que existe una ley de zonas frías por la cual en todo el sur, principalmente en algunas partes de La Pampa, en algunas partes de la provincia de Buenos Aires, en nuestra Patagonia, tienen un descuento, pagan un poquito menos el valor del gas, justamente por ser zona fría y requerir muchísimo más gas que otras zonas del país. Bueno, ¿qué hicieron? Dijeron, nosotros no nos hacemos más cargo de ese subsidio que les damos a las zonas frías de nuestro país. ¿Quiénes se le van a hacer cargo? Nosotros. Vos que estás mirando, yo, todos los usuarios, todos los consumidores de gas. O sea que el Estado, no, además de todo este tipo de cosas y de las mentiras, de que nunca más nos iba a faltar gas, además nos transfiere a nosotros, se saca una responsabilidad más de encima, una por una se las va sacando todas, y ahora nosotros tenemos que pagar. ¿Esto qué va a hacer? Que suban las boletas de gas, más aumentos en las tarifas. No es un aumento muy significativo, es alrededor del 2%, pero sumale los demás. Entonces, todas las tarifas
y sobre todo las de gas, que cada vez están más caras, vamos a tener que seguirlas pagando nosotros 100%. 100% para además no tener el servicio. Porque si estás en Mar del Plata, no importa si tenés las facturas pagadas al día, si no tenés ningún tipo de deuda y tenés todo pago. No tenés gas. ¿Por qué? Y porque gastaron mucho, hizo mucho frío, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo que le vamos a hacer? Tenemos vaca muerta, pasamos a ser exportadores de gas. Hay 3-4 días de frío y se cae el sistema. ¿De qué estamos hablando? Bueno, y no solo eso, digo, porque lo del gas es tremendo, sino que además ahora desregularon todo lo que tiene que ver con el gas natural licuado, el gas que utilizan las garrafas. ¿Quiénes utilizan garrafas? Las personas más vulnerables del interior del país que no tienen conexiones de gas natural. Al desregularlo, lo que hacen es dejar de ponerle un tope al precio de las garrafas. Solamente van a tener injerencia en lo que tiene que ver con la seguridad. Pero esto lo acaban de hacer ayer, mientras se cortaba el gas en toda una ciudad, mientras la mitad del país no tiene GNC, desregularon el sistema de gas natural licuado, por el cual ahora te van a poder cobrar la garrafa lo que ellos quieran. El Estado antes ponía un tope al precio. ¿Por qué? Porque es un servicio básico. El agua, el gas, la electricidad son servicios básicos. Pues bien, ahora ¿cómo se va a regular? Oferta y demanda. Como le gusta a Javier Milei. Por oferta y demanda, imagínate la demanda que tiene estos días una garrafa. A partir de mañana te la van a poder comprar si quieren el triple. Todo depende de la demanda que haya. Y si la mitad del país no tiene gas, y va a haber bastante demanda. No quiero ni saber a cuánto se va a ir el precio de las garrafas en este crudísimo invierno que estamos pasando. Todo esto pasó alrededor de un servicio básico tan importante como el gas, mientras teníamos que escuchar a Javier Milei diciendo que nunca más nos iba a faltar gas porque ahora teníamos muchísimo gas. Si querés gas, lo vas a tener que pagar y lo vas a tener que pagar a una fortuna, como todo el resto de los servicios, porque cada vez más el Estado se corre de sus responsabilidades. Esto es grave, muy, muy grave. Porque además son muchas las personas que están falleciendo en la calle por el frío. Hay mucha gente, muchos más que otros años, que está falleciendo en la calle por el frío. Gente en situación de calle que muere de hipotermia. Esto lo estamos viviendo hoy. No podemos naturalizar estas cosas. Y la respuesta del gobierno es desregular el gas. Hacer que vos tengas que pagar a las zonas frías y por lo tanto que te aumente la factura. Esa es la respuesta del gobierno cuando hay un número atroz de gente que está falleciendo en la calle por frío, y hay otro número atroz que es cómo creció la cantidad de gente muerta por inhalación de monóxido de carbono. Ustedes se acuerdan, hace unos días fue horrible y tristísima la noticia de una familia entera, excepto el bebé, que falleció en Villa Devoto por inhalación de monóxido de carbono. Los números dicen, de acuerdo al Ministerio de Salud, que hasta el 21 de junio, o sea que esta familia de la que estoy hablando no cuenta, no entra en esta estadística, se registraron 473 personas intoxicadas por monóxido de carbono. Eso equivale a un 57% de aumento de personas intoxicadas por monóxido de carbono en nuestro país con respecto al año anterior. ¿Y por qué tanto aumento? Porque no hay plata. ¿Cuándo se intoxica la gente con monóxido de carbono? Cuando sus estufas funcionan mal. Cuando no pueden pagar
comprarse una nueva o revisar las instalaciones como corresponde cada X cantidad de tiempo, que es lo que hay que hacer cuando uno calefacciona su casa con gas. Como no hay plata para nada, como la gente no llega a fin de mes, no tiene plata ni para cambiar una estufa que funciona mal, ni para revisar la conexión, ni para llamar a un gasista matriculado. El monóxido de carbono no avisa. Entonces, ¿a qué se debe este aumento? A las políticas del gobierno de Javier Milei. Hasta en eso impacta tanta desidia y tanto abandono del Estado para con su gente. Para gente que además, en su mayoría, lo votó pensando que iba a mejorar, que iba a solucionar algún problema, que iba a poder tener esperanza de un futuro mejor. Esta es la respuesta. El gobierno sí autorizó finalmente a Lula a visitar a Cristina, cambiando un poco de tema, y tuvo esta mañana la cumbre del Mercosur, en donde Milei le tuvo que entregar la presidencia pro tempore a Lula da Silva, que llegó al país, y que se va a reunir, puede ser que esté sucediendo en estos mismos momentos, con Cristina en el domicilio donde se encuentra detenida, en San José 1111. Finalmente fue autorizado y en un gesto de patria grande se va a encontrar con ella. Ahí vemos algunas imágenes de cuando se realizó el traspaso. Milei habló de las cosas que dice siempre, que hay que abrirse al mundo. Pidió por el gendarme detenido en Venezuela como preso político, mientras tiene presos políticos en nuestro país. Ayer hubo 4 nuevos detenidos. Y por supuesto, Lula confirmó que se va a estar reuniendo con Cristina Kirchner. Estamos a la espera de saber qué pasa, cómo va a ser esa reunión, si saldrán o no saldrán al balcón a saludar. Pero además confirmó que no va a tener ningún tipo de reunión bilateral con Javier Milei. A la única que viene a ver es a Cristina Kirchner, detenida también, proscripta, y por qué no presa política en nuestro país, en una causa que ya hemos hablado muchas veces, amañada y ridícula, en donde además ayer o antes de ayer la propia jueza Servini de Cubría dijo que no cree que se pueda sostener mucho tiempo. Así estamos. Pero bueno, no queremos finalizar el noticiero sin hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con la violencia de género. Hoy es jueves, hoy me tocaba hacer la columna de género. Bueno, por razones de fuerza mayor estoy aquí haciendo el noticiero completo para todos ustedes, pero traje algo de información también de la que quiero que hablemos, porque como decía el jueves pasado, es importante no perder estos temas, porque son temas que van por abajo, que van por un subnivel y también van destruyendo el Estado, también van destruyendo el tejido social y también van destruyendo un montón de conquistas que han sido muy importantes para nuestra sociedad. Milei derogó la semana pasada, las jornadas educativas contra la violencia de género. No sé cuántos de ustedes se han enterado de este tema, pero es como les decía, esas noticias que van por abajo silenciosas, porque el ruido es el escándalo en el Congreso, las barbaridades que dice Expert, y mientras tanto nos van horadando por abajo con esto que también a mí me parece muy, pero muy grave. Es la ley 27.234 que el gobierno deroga con un decreto de necesidad y urgencia. ¿Cuál será,
la necesidad y la urgencia del gobierno para derogar algo así. El programa se llamaba Educar en Igualdad, es un programa que había establecido el gobierno nacional en el año 2015 y que justamente lo que establecía era que en las escuelas primarias, secundarias y terciarias de todo el país se organizaran estas jornadas llamadas, una vez al año tenían que hacerlo nada más, una vez al año. No sé cuál será la necesidad de urgencia. Habrá visto que eran la semana que viene, no sé. Que justamente tienen que ver con hablar de situaciones de violencia de género y con educar a los más chicos en relación a temáticas de violencia de género. Pero además, por esto les decía, ¿no? Esta cosa de esconder y esta cosa subrepticia que tienen con todo lo que tiene que ver con las políticas de género, que las van desguazando despacito, y como son tan graves todas las otras cosas que pasan, parece que pasan, parece que a nadie le importa, por eso acá nos parece tan importante seguir informando. Este decreto de necesidad de urgencia que saca Milei para eliminar estas jornadas, para que los chicos y chicas de nuestro país sepan identificar qué es la violencia de género y conozcan acerca de este tema, lo hizo en el boletín oficial, abajo, digamos, en los últimos párrafos de un decreto que hablaba sobre la educación vial. Lo voy a leer, dice: la eliminación de las jornadas Educar Igualdad aparece disimuladamente entre los últimos párrafos de ese decreto de necesidad y urgencia, donde el lector había concentrado su atención en la educación vial. Esta maniobra distractiva de introducir una temática en un texto que comienza con otro es la misma que el Poder Ejecutivo ha utilizado ya en otras ocasiones. Lo hizo, por ejemplo, en el decreto 340 de este año, que hablaba sobre el régimen de excepción de la Marina Mercante, y al final le pone que declara como esenciales a distintos servicios, con lo cual indirectamente les restringe el derecho a huelga, como la policía, ¿no? Saben que la policía no puede hacer huelga porque es un servicio esencial. Bueno, declara a otros como servicio esencial ahí al final, abajo de todo, en un párrafo escondido. Por supuesto la CGT lo leyó, porque no comen vidrio, digo, lo pueden disimular, pero obligados a publicar, están obligados a publicarlo, aunque le pongan letra chiquita, aunque lo quieran esconder en el último párrafo. Y la CGT presentó un amparo y ya tuvo respuesta de la justicia laboral por este tema. Pero esto, que estamos hablando de las jornadas Educar Igualdad, chao. No se enteró más nadie. ¿No? Nadie se entera de este tema. Por eso es importante decirlo y por eso es importante informarlo. Hay un montón de chicos y chicas que dejan de tener información sobre la violencia de género en nuestro país, que sigue existiendo y que, valga la redundancia de decirlo todos los jueves, se sigue cobrando vidas de mujeres a razón de 35 mujeres muertas prácticamente al mes. Es una locura el número. Y con el nivel creciente de violencia que además este gobierno tiene, incluso contra las mujeres, bueno, vimos hace unos días el escándalo y las cosas que le dijo a María O'Donnell, digo, a periodistas, que suelen ser mujeres sus blancos, o casualidad. Bueno, estos son los resultados. Y otra de las cosas que, si no pasó desapercibida, creo que fue porque lo difundió Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter, en su cuenta de X,
la Corte Suprema anuló la pena a 25 años de prisión a un cura abusador de menores. El cura se llama Justo José Ilarraz, fue expulsado del clero por el Papa Francisco el año pasado. Ahí vemos en pantalla el tuit que difunde Cristina Kirchner, porque había abusado de niños de entre 12 y 14 años que habían ingresado a un seminario con la intención de convertirse al sacerdocio. Este cura, ex cura, estaba condenado a 25 años, es una pena muy grande, o sea que imaginen el peso de las pruebas que había contra este señor. Y ahora la Corte Suprema de Justicia revirtió el fallo. También, digo, hay que leer entre líneas, Cristina Fernández de Kirchner saca este tuit para mostrar no solamente lo aberrante de la decisión de la Corte Suprema, sino además cómo muestra que a un condenado efectivamente por un crimen tan aberrante como este le revientan la condena, mientras a ella, en una causa absolutamente amañada, como fue la causa de vialidad, la condenan por unanimidad y está ahí todavía presa en su departamento de Constitución. Bueno, son muchas las informaciones que teníamos para hoy. Están pasando cosas realmente cada vez más graves y está el gobierno tratando de dividir todo lo que puede a todos los sectores para que no nos manifestemos. Está tratando de amedrentar todo lo que puede a todos los sectores para que no salgamos a la calle y para que no unamos los reclamos que hoy por hoy afectan a todo el mundo, menos a los ricos y a los poderosos de este país. Bueno, contra eso tenemos que seguir, contra eso tenemos que seguir informando, seguirnos uniendo y seguir amando comunidad. Así que no quiero que terminemos el noticiero sin recordarles que este sábado, ya pasado mañana, tenemos la celebración de los primeros 15 años de Urbana TV acá en el barrio. Así que queremos invitarles a que participen. Pueden mirar en nuestras redes, ahí tenemos la invitación. A partir de las 13 horas hasta las 17 vamos a tener un fiestón patrio para celebrar, por supuesto, los primeros 15 años acá de Urbana TV en el barrio, donde informamos hace muchísimo tiempo, pero donde además creamos comunidad, en donde además nos unimos. Va a haber de todo, va a haber música, va a haber reconocimientos a artistas populares, va a haber feria gastronómica, va a haber un montón de invitados, sorteos, bueno, va a haber de todo de 13 a 17 el sábado 5 acá en el barrio. Así que no me quiero ir sin invitarlos nuevamente, decirles que los esperamos para abrazarnos, para seguir haciendo comunidad, para seguir sumando voluntades y para seguir la lucha y la información en Urbana TV todos los días juntos y juntas. Nos vemos el sábado en Urbana TV. En Urbana TV te necesitamos. Para sumarte y colaborar, entra a urbanatv.com y elegí el monto que prefieras. También podés aportar por única vez al alias urbana.tv. Además, con tu suscripción accedes a distintos beneficios del consumo de la economía popular, cultural y artístico. Gracias por sumarte y colaborar con nosotros.